El gobierno criticó la aprobación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la idea de legislar del proyecto de ley que busca indultar a los presos del estallido social. Incluso advirtió que lo vetará si sigue avanzando en el Congreso. Para hablar del tema y también de la llegada del ministro Briones, o seguramente el ex ministro Briones, como candidato presidencial de Evópolis, estamos en contacto con el senador de ese partido, Felipe Kast. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, estimado? A ver, ¿cómo recibe hoy día la ceremonia que vimos en el Palacio de la Moneda? Las críticas que han llegado a su sector. Estaba viendo las declaraciones de la expresidenta de la UDI diciendo que era bastante impresentable la salida de Briones, sobre todo si es que se va a hacer candidato. Bueno, mire, a mí me alegra que hoy día muchos sientan que el ministro Briones era el mejor ministro que hemos tenido haciendo la historia y que lo echen tanto de menos. Creo que habla bien de él. Y la única razón por la cual alguien de un cargo tan importante podría dejar el cargo es para asumir la presidencia de Chile. Y estoy convencido de que va a dar una sorpresa importante en la primaria presidencial. Este sábado tiene que decidirlo el partido, pero veo con alta probabilidad que el partido de Evópolis y el Consejo apoye su candidatura. Y por lo tanto, les diría a quienes tal vez prefieren a otros candidatos, bueno, que compitan y que en lugar de criticar, puedan efectivamente colaborar con ideas, con debate, porque estoy seguro que el ministro Ignacio Briones, con su seriedad, su humildad, su sobriedad, esa forma de hablar en sencillo, sin pomposidades, desde el Ministerio de Hacienda, echándose al hombro un problema tan complejo como la economía. Y cuando estamos en medio de la crisis económica, qué mejor para la economía y para el país que alguien de su estatura humana y profesional esté disponible para ser el próximo presidente de Chile. Pero lo decía la expresidenta de la UDI que qué peor también que en el peor momento de la crisis económica salga el ministro de Hacienda. Le insisto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rieselbergher, desgraciadamente se ha caracterizado por las críticas destempladas a cualquier persona de Evópolis, y me parece bien lamentable. Ya lo vimos en el pasado con Blumel. La verdad que no habla muy bien de su estilo de hacer política. Yo creo que hoy día los chilenos están cansados de las peleas. Lo que quieren es mirar hacia el futuro con optimismo, con trabajo. Mientras muchos políticos se la pasaban en los matinales, el ministro Briones se encontraba trabajando, aprobó 28 proyectos de ley, logró aprobar el programa de protección al empleo que llegó a 900.000 personas, el ingreso familiar de emergencia a 8 millones de personas. Una persona que siempre buscó los acuerdos, con mucha sinceridad, con seriedad, nunca con populismo, y por eso creo yo que reivindica el trabajo con honestidad, con humildad y con convicciones. Por eso le diría a la expresidenta de la UDI, a la senadora van Rieselbergher, que ojalá cuidemos las formas, cuidemos los liderazgos dentro de la coalición, por lo menos, y que se alegre de que ese ministro tan valorado, que me alegra que hoy día todos lo valoren tanto, va a trabajar con altura de miras y sin descalificaciones en su primaria presidencial, tal como lo hicimos el 2017, cuando en ese minuto me tocó a mí liderar la campaña presidencial con el presidente actual Piñera y con Manuel José Osandón. Senador, también se ha criticado que hay un abandono de los partidos de Chile Vamos al gabinete del presidente Piñera, que los grandes representantes que estaban en el gabinete, o figuras más importantes, influyentes quizás en negociaciones políticas, hoy día ya no están. Este círculo de hierro más cercano, quizás en materia de ministerios, por lo menos del gabinete, sale una debilidad del equipo político. Más aún se acentúa con la salida de Briones. Yo creo que eso es un error, lo dijo hoy día muy bien el ministro de Hacienda. La gran parte del trabajo se hizo, se construyeron los presupuestos, los programas, el FOGAPE número 2, el ingreso familiar de emergencia, el subsidio al empleo, que es fundamental, que ya ha permitido crear del orden de 400.000 empleos, personas que están recibiendo aquello, ayudar tanto a las familias como a las pymes y a los emprendedores. Y el Ministerio de Hacienda queda en muy buenas manos. El Rodrigo Cerda es un tremendo economista, muy reconocido en la plaza, fue director de presupuesto. Por lo tanto, esa institucionalidad robusta no corre ningún riesgo, al contrario. Y creo que va a ser muy positivo que alguien, como le digo, la preparación económica y la calidad humana de Ignacio Briones pueda subir también el nivel del debate en las primarias presidenciales, donde desgraciadamente la demagogia se ha tomado bastante en debate político. ¿No pierde presencia también su partido en el área chica de la Moneda?
Por supuesto que sí, pero hay algunos que ven la política como un espacio de cuoteos políticos. Por Nosotros eso no. muchos hablaban de abandono, perdón, senador, de De abandonar un hecho, poco el gabinete. Ustedes tenían dos el ministros clave hasta hace un ministro, tiempo, Blumel y Briones, ahora nada. ninguno de ellos dos llegó al gobierno por cuoteo político, llegaron por sus méritos personales. Y el ministro Briones no deja la política, al contrario. Mm. Aspira a ser la persona que pueda conducir Chile en los próximos 4 años. Es así, y no mirando las encuestas, no mirando el populismo, sino que con convicción de las ideas. Y eso creo que es una gran fortaleza. Habla de coraje, habla de humildad, de convicción, y habla muy bien de Bópoli también, de que elegimos al mejor de los nuestros para que pudiera representarnos en esta tarea tan importante de buscar al futuro presidente de Chile. ¿Cómo se va a diferenciar de los otros candidatos en vías a esta primaria, senador? Parten de atrás, parten prácticamente hoy día. Obviamente las primeras encuestas van marcando apenas un 1%, porque se está partiendo, es obvio, pero de un Desbordes, de un Sebastián Sichel. ¿Cómo se va a desmarcar? ¿Qué diferencia va a marcar Briones en cuanto a la propuesta? Mire, yo creo que primero es bien curioso que en una semana, vimos la encuesta de Cadem, haya aumentado ese nivel de aprobación en una semana. Pareciera que cuando la ciudadanía se empezó a dar cuenta de que el ministro Briones podía ser candidato presidencial, empezó a valorar su calidad humana y profesional en ese rol, porque tal vez muchas personas no se imaginaban que el ministro Briones podía llegar a estar disponible, porque es una persona muy sencilla, a diferencia de otros candidatos presidenciales que creo que a rato se miran bastante el ombligo o se miran bastante el espejo. El ministro Briones siempre se dedicó a trabajar, nunca tomó decisiones pensando en su candidatura presidencial, ni mucho menos. Hizo la pega simplemente, en los momentos más duros de Chile, es verdad, junto con Blumel. Les tocó hacer una pega muy difícil. Ninguno de ellos buscó estar a cargo de Chile en un momento tan delicado. Y les tocó. Y lo hicieron muy bien. Por eso estoy convencido que la gran diferencia del ministro Briones con los otros es simplemente su historia, su personalidad, su sencillez, su trabajo, su capacidad profesional y su capacidad de decir verdades aunque duelan, y no mirando la calculadora política, siempre con honestidad, y eso es lo que hoy día la ciudadanía quiere, si la gente está cansada de los políticos que prometen cosas y que después no pueden cumplir. Entonces yo creo que el ministro Briones tiene características que lo hacen un político distinto. Si usted quiere, un poco un antipolítico, y creo que es una característica muy atractiva cuando la política está muy desprestigiada. ¿El gran rival del ministro Briones, del ex ministro Briones, va a ser o es en los números Joaquín Lavín? No, mire, si aquí no hay rivales, aquí hay una propuesta de futuro. Y no van a ver el ministro Briones una descalificación. No está en su ADN. No, y nunca lo han visto y nunca lo van a ver. Van a ver carácter, van a ver convicciones. Como cuando efectivamente dijo, hay personas que tal vez cuando cometen actos de corrupción tienen que estar en la cárcel. Van a ver un ministro que es capaz de bajarse del auto y conversar con los camioneros sin problemas, como lo hizo cuando se encontró en una manifestación camino a Valparaíso. Van a encontrar a la misma persona que todos conocemos, una persona que le cambió la cara al Ministerio de Hacienda y que siempre era bastante más pomposo y menos horizontal de lo que logró hacer justamente Ignacio Briones. Senador, esto es una carrera, aunque suene de perogrullo la pregunta, ¿es una carrera para el 2021 pensando en el 2025 la de Briones? No, es una apuesta muy fuerte para poder ahora, dirigir Chile no pensando ahora, en el futuro. en los momentos que Chile más lo necesita. La crisis económica es ahora. ¿Y qué mejor para poder salir adelante de la crisis económica que tener a uno de los mejores ministros de Hacienda que hemos visto desde el retorno a la democracia dirigiendo el país? En lo que tiene que ver con la primaria de su sector, ¿debe sumarse a su juicio al Partido Republicano? La primaria presidencial, me refiero. Yo creo que no, son proyectos políticos muy distintos y por lo tanto creo que incluso es sano que Chile Vamos tenga una posición más de centro derecha, pero más de centro. Y no me parece que sea malo que exista un proyecto político más a la derecha que sea distinto, y por eso creo que lo más sano, y que de hecho no ha generado ningún problema. Vimos que en la primaria presidencial anterior eso ya ocurrió y no hubo ningún problema. Chile Vamos pudo ir con su candidato que fue... Pero en el tema constituyente hubo harto raspacacho, harto problema. Por lo mismo. Yo creo no, pero fueron la misma por eso mismo. Actuaron muy mal incluso al final porque no se respetó el acuerdo original. Pero bueno, más allá de eso, que fue una excepción, yo no veo mucho espacio para que en la coalición política
se pueda sumar al Partido Republicano. ¿Cómo ve también usted, senador? Usted votó en contra de este proyecto de indulto a los detenidos por el estallido social. ¿Cómo recibe usted esta aprobación? Obviamente, la idea de legislar no es que el proyecto haya avanzado, en gran medida solamente se pone arriba de la mesa para discutir en la Cámara Alta. ¿Cómo recibe usted la votación de ayer? Yo creo que muestra la careta verdadera del Frente Amplio y de la nueva mayoría, de que están dispuestos a no respetar la independencia de los poderes, de decirle a todo Chile, mire, en Chile da lo mismo que usted haya querido destruir el país, quemar el país, que lo hayan juzgado por un poder independiente, como es la justicia y el Ministerio Público, sino que vamos a ver un grupo político que cuando usted haga eso, nos vamos a tratar de dejar libres con una amnistía. Eso, y sin haber llamado a ninguna de las víctimas que perdieron todo en sus sueños con estos verdaderos delincuentes que han sido condenados y que además no tienen nada que ver con los millones de chilenas y chilenos que marcharon pacíficamente. Si esto es un insulto incluso para los millones de chilenas y chilenos que marcharon pacíficamente. Yo fui parte del acuerdo del 15 de noviembre, voté a apruebo, estoy convencido que Chile quiere cambios bien hechos, cambios serios, pero Chile jamás ha querido violencia, jamás. Ni las personas de izquierda, ni las personas de derecha, ni los independientes. Y por lo tanto, es extremadamente grave que 3 senadores de la República el día de ayer hayan votado a favor de un proyecto que le busca dar amnistía a personas que han cometido delitos y que han sido juzgados, y de hecho que son bastante pocos, que han sido juzgados e investigados por la justicia. A mí me parece un atentado contra la democracia y que les muestra la verdadera careta de algunos senadores que en realidad con esto están promoviendo la impunidad. Tan simple como eso. Senador, pero se abren también a la posibilidad, es un tema distinto, pero ¿tiene algo relación con esto de discutir el tema de las prisiones preventivas en nuestro país? Lamentablemente el uso que se está haciendo de las prisiones preventivas, lo que se buscó con la nueva reforma procesal penal, que era revertir las cautelares del antiguo sistema, que llegaban casi al 50% del total de detenidos en las cárceles. Lamentablemente los números ahora están aumentando. ¿Se abren a esa discusión de las prisiones preventivas en Chile? Pero si las prisiones preventivas se evalúan todos los meses. O sea, tú, para poder mantener una prisión preventiva hoy día en Chile es muy difícil. Tienes que lograr demostrar que la persona efectivamente está involucrada y que además hay una presunción grande de peligro para la sociedad. Y los mismos abogados defensores, de hecho hasta el Ministerio, la Defensoría Pública fue justamente a exponer, el Ministerio Público, la Justicia, estaban todos en contra de este proyecto. No, pero yo apunto no solamente, senador, solamente para explicarme. No, el punto es relativo al estallido social. La prisión preventiva como norma, que ha crecido en los últimos años de un 22% del total de presos que están en las cárceles hasta un 37% hoy día del total de presos en la cárcel están en prisión preventiva. Ese aumento es el que muchos critican, no relacionado con el tema del estallido social, sino que la prisión preventiva como instrumento para que las personas permanezcan muchas veces detenidas 1, 2, 3 años. Bueno, yo creo que efectivamente el sistema de justicia requiere mayor celeridad, por supuesto, para poder terminar los procesos. Si el gran drama de las prisiones preventivas es que los procesos se demoran mucho y eso claramente es algo que no corresponde y que le da mucha incertidumbre no solamente a esas personas que están involucradas, sino también a las víctimas. Y por lo tanto creo que aquí hay un tema de la celeridad de los procesos, de la cantidad de impunidad que existe y por lo tanto la discusión sobre las prisiones preventivas siempre estamos abiertos a tenerla de forma seria y responsable. Este proyecto es simplemente, a mi gusto de ver, una bofetada a la democracia y una promoción de la violencia completamente injustificada. La democracia al final tiene una sola regla: aceptamos todo, las diferencias de opinión, las discrepancias, las marchas, las protestas pacíficas, pero lo que no aceptamos nunca es la violencia. Entonces, realmente, este proyecto, no sé en qué sentido se les puede haber llegado a ocurrir poder avalarlo, y la aprobación del día de ayer es grave porque va a pasar a otra comisión. O sea, ya salió de Comisión de Derechos Humanos aprobada. Esa es la realidad. Obviamente en la sala, afortunadamente muchos senadores de izquierda se han dado cuenta de que este proyecto es completamente en contra de los principios básicos democráticos y por lo tanto muchos senadores de izquierda ya han dicho, ¿saben qué? Conmigo no cuenten con esto. Así que yo estoy esperanzado de que difícilmente va a poder ser aprobado este proyecto. Senador Felipe Cas, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que esté muy bien, Andrés. Chao, chao.